Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues doy los agradecimientos a las directivas de la Cámara de Comercio, al doctor Santiago Fonseca, e igualmente a la firma Urazano Abogados por la invitación que nos han hecho para simplemente compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con lo que es el montaje de la empresa, que no es realmente fácil desarrollar empresa en Colombia. Darles igualmente los agradecimientos a ustedes por su asistencia. Más que una charla magistral, pues se trata es fundamentalmente de colocar algunos tics, razón por la cual vamos a analizar dos temas, digamos, fundamentales. Una, porque a veces creamos la empresa y veíamos en el video cómo muchas oportunidades todos llevamos dentro de sí un empresario, y entonces nos surge el sueño de ser nosotros esos empresarios y comenzamos entonces a formar esa empresa y muy seguramente creamos la empresa como tal. Pero ese sueño en ocasiones se nos puede malograr, y se nos malogra en muchas oportunidades porque no nos damos cuenta de que hay ciertos fenómenos o ciertos abogados, ciertos fenómenos, bueno, que sirva el chiste para comenzar la mañana, ciertos fenómenos, unos visibles, otros invisibles, que a veces llevan al traste con ese sueño. Entonces a veces nos metemos en el día a día, y no vemos qué está pasando en nuestras empresas. Bajo ese entendido tenemos que mirar fundamentalmente por qué las empresas caen en lo que denominamos estado de insolvencia y por qué nos preocupa a las personas que trabajamos, digamos, con el Estado, que de pronto las empresas lleguen a un estado de insolvencia. Porque es que las empresas son fundamentales para el desarrollo económico de un país y también desde el punto de vista social son bastante importantes. Siempre se ha dicho que la empresa pues es una unidad de explotación económica y que tiene unos dos componentes fundamentales. Por un lado, pues son fuente generadora de riqueza, y por otro lado, algo bien importante, también generan empleo. Miremos algunos datos estadísticos de por qué son importantes las empresas y sobre todo lo que se crea en Colombia, micro, pequeña y mediana empresa. Algunas estadísticas pues nos enseñan fundamentalmente que el total de empresas que a veces se registran en instituciones como las cámaras de comercio representan un total del 80% de todas las sociedades que se inscriben anualmente. Pero igualmente no solamente la inscripción, sino que cerca del 68% del empleo que se da, digamos, anualmente, el 68% lo generan este tipo de empresas, las pequeñas y medianas empresas, y también tienen un componente importante en todo lo que es la producción, el Producto Interno Nacional. Pero también hay un fenómeno que casi hemos hablado en muchos escenarios y que algunos de ustedes conocen muy bien, que es que la gran mayoría de empresas en Colombia son de carácter familiar. Y si no son de carácter familiar, simplemente la creamos con personas conocidas, muchas veces con amigos. Pero desde el punto de vista de que el 70% de las empresas que se crean en Colombia, según un estudio que hizo por allá en 1984 la Superintendencia de Sociedades, se tiene también que una altísima mortandad de empresas. Y uno se preguntaría entonces por qué mueren esas empresas. Por acá nos dicen que básicamente cerca del 30%, cuando son empresas de familia, sobrepasan, solamente de 100 que se crean, un 30% sobrepasan la segunda generación. Igualmente que de ese 30%, de ese 100%, pasarían a una tercera generación o cuarta generación un 12%, y solamente un 4% terminan o se permanecen en el mercado, solamente un 4%. Y entonces el cuestionamiento es, ¿qué es lo que sucede?
Porque si ese gran sueño con que comenzamos nosotros a crear una empresa y que todo el mundo la creamos para que sean empresas exitosas, para que perduren en el tiempo, porque eso es todo lo que nos dicen a nosotros, usted crea empresa, porque con esta crisis de empleo que hay que ser empresarios. E incluso hay una ley que en las universidades le dicen ya obligatoriamente, la ley 1024, hay que enseñarle a los estudiantes a ser emprendedores. Pero muchas veces entonces no nos preguntamos sí, se crean muchas empresas, pero también muchas mueren. ¿Qué es lo que sucede? En Colombia, pues podemos decir que los datos que hemos analizado, pues igualmente sean, los datos de arriba son datos a nivel latinoamericano y aquí en Colombia, pues no somos la excepción, los datos son muy similares. Esas cifras de fracaso de pequeñas y medianas empresas, entonces nos dan más o menos una estadística que a la larga de unos 10 años aproximadamente, de 100 empresas que se crean, solamente subsistirán 10. Y lo que pasa es que cuando llegamos a ese estado, ya cuando cerramos empresas, es porque hemos llegado a un estado de crisis. Y ya vamos a analizar qué son las crisis. ¿Y cuáles son las consecuencias de entrar entonces a una crisis, que es lo que menos debemos nosotros desear? Por eso es bueno, como lo vamos a ver, entonces, como se dice, tener presente algunas circunstancias que nos pueden llegar. Entonces, para que veamos más o menos qué es entrar en crisis, vamos a llegar a ver un pequeño video y cuáles son las consecuencias de entrar a esa crisis, que es las que tenemos que evitar. Por favor, el video. Bueno, mientras nos ubica en el video, sigamos entonces. ¿Qué se entiende por una crisis? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definir nosotros una crisis? Es realmente difícil tener una definición para lo que puede significar la crisis. Son muchos los componentes que pueden llevarnos a una crisis, muchísimos los componentes. De ahí que uno podría decir genéricamente, que una crisis fundamentalmente es una situación de dificultades económicas que enfrenta en un momento determinado la empresa o el empresario. Decíamos que hemos visto que son muchas las razones por las cuales una persona natural, un comerciante, un empresario o una empresa puede llegar a una situación como la que acabamos de ver. Y cuando se nos presentan esas crisis que decíamos que son por diferentes razones, pues entonces se nos viene el mundo encima. Entonces, como lo veíamos en el video, empieza desde el Estado a cobrarnos, empiezan nuestros proveedores, empiezan los trabajadores, empiezan todos aquellos sin número de acreedores a los cuales les debemos, con una circunstancia supremamente compleja, que es que no tenemos cómo pagarle. Y cuando nosotros entonces hablamos de crisis, esa crisis tiene dos características. Primero, que esa crisis es de carácter insuperable. Yo no voy a poder salir solo de esa situación de crisis. Necesito del concurso, necesito de la colaboración de mis acreedores que me tiendan la mano y miremos a ver cómo podemos salir de la crisis. Porque es que no solamente es el problema para el empresario, para la empresa, sino también es un problema para los acreedores, por una sencilla razón. Porque en la medida de que el empresario o la empresa no puedan cancelar, pues eso se puede generar un efecto dominó. Si hay un proveedor que es pequeño, mediano, microempresario, que es el que surte o provee bienes, servicios a un empresario y ese empresario no le paga, pues él también puede entrar en una situación también crítica. Razón por la cual entonces se puede llegar a un estado que es indeseable, que se llama genéricamente cesación de pagos, y ya como lo vamos a ver, también puede que no se entre a cesación de pagos, pero ya razonablemente ese tema que no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, cuando creamos empresa, una vez creamos nosotros la empresa,
pues se nos pueden presentar muchas clases de crisis dentro de la empresa. Una de las primeras crisis que nosotros tenemos son las de lanzamiento. Cuando nosotros iniciamos la empresa, lo primero que comenzamos a analizar en esa situación es, primero, el ánimo que nosotros tenemos de crear la empresa. Estamos totalmente convencidos que nos va a ir bien, pero muchas ocasiones no nos damos cuenta, por ejemplo, con qué capital es que vamos a crear nuestra empresa. Segundo, no hacemos unos planes estratégicos, como lo veremos un poco más adelante, cómo es que vamos a posicionar nuestra empresa. Y como no tenemos realmente un proyecto, un plan estratégico en el momento de lanzar nuestra empresa, pues esa es una causal por las cuales, llegado el caso, a los 3, 4, 5 o más meses, pues estamos viendo que como que los negocios no funcionaron, pero no funcionaron ¿por qué? Porque no teníamos un norte a donde llegar. Simplemente dijimos, a manera de ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, una empresa para que se produzcan empanadas, pero no vimos de pronto dónde va a funcionar esa empresa. Segundo, a qué mercado va destinado, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los mensajes es, cuando vamos a constituir empresa, previamente hay que hacer planeación y tener planes estratégicos. Pero pensemos que se hicieron efectivamente esos planes estratégicos, y la empresa empieza a marchar. Y entonces necesitamos ensanchar la empresa. Necesitamos más productos, necesitamos otro tipo de cosas para ensanchar nuestra empresa, pero no tenemos plata. Y es cuando empezamos entonces a pensar en el endeudamiento. Y acudimos indudablemente a los bancos o cualquier otro tipo de prestamistas. Pero esa situación de iliquidez, si no conseguimos el dinero que nos pueden dar los bancos o los prestamistas y nuestra empresa creciendo, puede llegar indudablemente también al fracaso, porque nos vamos a comprometer a producir o a prestar servicios sin tener realmente el músculo económico para sacar avante y vamos a quedar incumplidos. Bueno, lo otro es, pensemos que ya la creamos, conseguimos entonces el dinero, el banco confía en nosotros, u otros acreedores confían, los mismos proveedores confían en nosotros, pero resulta que la empresa crece. Pero como ha crecido de abajo hacia arriba, nosotros a veces somos los dueños y en ocasiones también los gerentes, y no queremos soltar el negocio. Y entonces empezamos a contratar más personal, pero no queremos soltar las riendas del negocio. Y no nos damos cuenta que ya somos incapaces de manejarlo absolutamente todo. Ya no lo podemos. Y entonces necesitamos delegar, necesitamos conseguir otras personas que nos ayuden a manejar el negocio, porque o si no dentro de las empresas se nos van a volver unos círculos de mandos medios que muy seguramente van a tomar decisiones porque nosotros no podemos estar atendiendo absolutamente todo y entonces entramos en una crisis de delegación. Tenemos que aprender también que cuando las empresas van creciendo hay que empezar a delegar, pero hay que aprender también cómo es que se delega. Crisis de liderazgo. Lo otro es fundamentalmente que en ocasiones nosotros empíricamente empezamos a administrar una empresa, pero no tenemos básicamente las capacidades de liderazgo para tomar las riendas de la empresa. Y simplemente entonces nos quedamos con los patrones que, de acuerdo con nuestra forma de ser, consideramos que debe manejarse la empresa. Y allí entonces es cuando por falta de un verdadero liderazgo empiezan a rezagarse las empresas. Ya lo vamos a ver más adelante que el empresario indudablemente, si no está realmente dotado, pues nada impide que se dote realmente de esos conocimientos asistiendo a eventos como estos que hoy nos convocan. Bueno, la crisis del financiamiento pues tiene que ver mucho con la crisis de liquidez,
En el tema del financiamiento es cuando no solamente tenemos crisis de liquidez, sino que ya los bancos no nos quieren prestar. Ya dice un momento, es que de acuerdo con sus balances ya usted no me genera mayor confiabilidad, de pronto nuestros proveedores empiezan a decirles, mire señor, yo ya no le puedo vender a 30, 60 o 90 días como le estaba vendiendo anteriormente, sino que ya yo tampoco tengo fuerza, voy a tener que venderle a usted de contado. Y entonces empieza una crisis de financiamiento. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que tenemos que solucionarlo? La crisis de la prosperidad es así que es nefasta, esa crisis de prosperidad. ¿En qué consiste? Que los negocios empiezan a marchar de una manera que ni siquiera nosotros analizamos. La caja empieza a funcionar, empieza a entrar mucho dinero, los productos se venden y nos quedamos estáticos porque pensamos que el resto de la vida la competencia no nos va a afectar, los mercados no nos van a afectar y nos quedamos quietos. Es decir, en otros términos, no innovamos ni nuestros productos ni la forma de manejar. Entonces el llamado es, no nos quedemos quietos, tenemos que innovar. Bueno, y la crisis de continuidad, que de una u otra manera ya la hemos analizado, que es el tema que cuando fallecen los fundadores, pues muchas veces, y si son empresas de familia, no creamos protocolos a ver quién nos va a suceder. Y esa empresa que era tan boyante se ve entonces enfrentadas, no por ocasión de los negocios, sino por la crisis que se generan entre los herederos, crisis de un poder. ¿Quién va a sustituir a esta persona para coger las riendas? Y si no hemos educado a nuestra familia, si no hemos colocado unos parámetros totalmente definidos de quién es el que nos va a suceder, muy seguramente, mientras se definen las controversias familiares, la empresa se nos muere. Como hemos visto, todas estas causas pueden ser de carácter interno o externo, que vamos a centrarnos fundamentalmente estos últimos minutos en lo que son unas causas internas y externas de la denominada crisis. Otras causas que son de carácter inmediato, es decir, la estamos viviendo en estos momentos y hay que solucionarlas. Otras de carácter inmediato, es decir, vienen de atrás, pero todavía no la hemos podido solucionar. Y a eso hay que pararle bolas. Muchas veces las personas o el empresario dice, esto lo hemos venido manejando así, pues sigámoslo manejando así, como lo venimos haciendo, si darle realmente una verdadera solución. Y también tenemos que ser conscientes que hay unas causales de esa insolvencia, de esa crisis, unas que pueden ser remediables, está en cabeza de los administradores poderlas remediar, por ejemplo, los estados de liquidez, por ejemplo, cambiar un plan de negocios, hacer estudios de mercadeo, abrirse al mundo, etcétera, etcétera. Pero hay otras que definitivamente sí se nos escapan. Una crisis, por ejemplo, económica, una depresión económica, no depende ya del empresario, habrá que ver cómo se afronta. Las crisis que se tienen, por ejemplo, con todos aquellos exportadores cuando baja el dólar, es algo que se escapa, pero hay que mirar qué coberturas tenemos en caso de que baje el dólar. Otro pueden ser problemas de orden público, donde nosotros donde es nuestro campo de acción, son cosas que se nos escapan de las manos. Bueno, la Superintendencia de Sociedades, por allá en el año 2004 y posteriormente en el año 2009, hizo unos estudios en relación de cuáles podían ser las principales causas que llevan a una empresa a un proceso de reorganización, que ya vamos a mirar con el doctor Juan Camilo, que es una reorganización, o sea, un mecanismo de salvamento de empresa, y cuáles son las causas de la liquidación. Simplemente me voy a referir a las dos primeras para no demorarnos demasiado. La primera, en caso de reorganización, según un total de alrededor de unas 129 empresas que se fueron consultadas, dijeron que esas causas eran la disminución de la demanda de sus productos. Pero es que no nos podemos quedar. Lo que uno tiene que preguntarse por qué si mi producto anteriormente tenía una altísima demanda, ahora ya nadie está solicitando mis productos. Otra son las altas tasas de interés.
Ese es un tema sobre el cual a veces el empresario pues no tiene mayor chance porque los bancos tienen sus políticas y es una de dos, o lo toma o lo deja. Y entonces eso puede afectar indudablemente al empresario, pero ¿cuándo más lo afecta? Cuando entramos en mora. Cuando entramos en mora es cuando los bancos, sobre todo, nos hacen saber de que no son socios nuestros, sino que son más bien acreedores nuestros y que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y entonces vienen y inician nuestros procesos ejecutivos. Las dificultades de acceso a crédito, que viene más o menos unida de la mano con el tema de tasas de interés, la pérdida del mercado. A veces nos quedamos quietos, no miramos nuestra competencia, cómo se está moviendo nuestra competencia, nos olvidamos de ella y nos puede sobrepasar. Ustedes nada más lo están viendo en el campo de la tecnología. Apple era una empresa, por ejemplo, que estaba lejos de sus competidores, pero ya la competencia se le ha aproximado. Está Samsung, está hoy LG, que se le está aproximando, hay otras empresas que se están aproximando, y entonces si uno mira ya las estadísticas, por ejemplo, de Apple, pues no tiene esas utilidades que se tenían anteriormente porque le han venido robando mercado. Y lo otro es el tema de volatilidad de pronto de la economía. Hay fenómenos que eso escapan. Puede ser crisis con los vecinos, puede ser una crisis mundial, puede ser la crisis de un país como Estados Unidos que también nos puede dar el coletazo, y sobre eso tendremos que saber y sentarnos a pensar qué es lo que ha pasado. En temas de liquidación, ¿por qué las empresas, no obstante a veces tener la posibilidad de salvarse, definitivamente no se salvan? Aquí vemos que el elevado endeudamiento. Ese es un problema que nosotros en ocasiones no medimos el riesgo de elevarnos más allá de lo que realmente podemos. Nos sucede como nos sucede en ocasiones a las personas naturales, que nos ganamos 1 millón de pesos, pero mensualmente nos estamos gastando 120. Y no solamente es que nos embarcamos en el crédito, sino que no pensamos que esos créditos, no solamente el capital, sino que también hay que pagar intereses. Y nos olvidamos de ese tema. Lo otro entonces es la reducción en las ventas. Ya lo hemos dicho, cuando no empezamos a vender, algo está pasando. O nuestro producto ha dejado de ser atractivo, o eventualmente tenemos una fuerza de ventas que no es suficiente. Entonces hay que entrar a revisar. Malos manejos administrativos, alta competencia. Los malos manejos administrativos se dan muchas veces no porque el administrador lo quiera de esa manera, sino en muchas ocasiones es por falta de conocimiento. Y la alta competencia es la que hemos venido. Otro tema bien importante para llegar simplemente a una quinta clase es la carencia de personal capacitado y competente para las labores. Muchas veces nosotros, por temas económicos, no podemos pagar los salarios u honorarios a personas que nos pueden realmente dar un valor agregado, y nosotros estamos pensando, es que yo no puedo con ese gasto. Lo que hay que mirar es que eso no es un gasto, sino una inversión, porque si tenemos gente o personal que no es lo suficiente competente, pues eso nos puede llevar al traste con nuestras empresas. Bueno, miremos entonces ya, concretándonos y casi finalizando, cuáles son las principales causas de carácter interno que nos pueden llevar de pronto a una crisis. La primera de esas es la ausencia de vocación de servicio. ¿Qué quiere decir la ausencia de vocación de servicio? Que cuando creamos nuestra empresa, lo único que pensamos es en ganar dinero. Es lo único que a nosotros nos interesa. Y perdemos de vista que crear empresa no es solamente ganar dinero, sino que también tenemos que prestar un servicio al cliente. Cliente satisfecho nos genera más clientes. Y eso tiene que ver también que un pésimo servicio de venta o de preventa, venta o postventa puede llevarnos también a una situación de crisis. Ustedes a veces ven que llega un vendedor y entonces quiere, como se dice coloquialmente, meterle uno el producto por los ojos. Y no importa cómo se venda, lo importante fue que se vendió.
no mira las necesidades del cliente. Y entonces cuando el cliente se da cuenta que como que realmente no era real el producto que necesitaba, se va a sentir defraudado. ¿Y qué decir de aquellos eventos en donde efectivamente hacemos la venta, pero nos llaman a hacer un reclamo y entonces colgamos el teléfono o ya no contestamos al teléfono o simplemente decimos qué pena señor, pero usted ya vendió y ya el negocio quedó sellado? Eso es pésimo, señores. Quizás el negocio postventa es lo fundamental más que la venta. Hoy en día, vuelvo y les digo, lo mejor para uno como cliente, y uno lo ve y lo siente a diario, es eso. Tengo algún reclamo, me atendieron muy bien, me solucionaron mi problema, yo quedo satisfecho. El no buscar al cliente y esperar que él venga al negocio. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. La gente vive muy ocupada. Ya no tenemos tiempo de desplazarnos a otras zonas, a otros lugares. El tráfico está imposible y perder uno horas transportándose, eso me quita tiempo, razón por la cual hoy en día hay que buscar al cliente y no esperar la llamadita para que le hagan los pedidos. Esa es una labor de mercadeo. El producto o servicio ofertado nunca fue demandado por el mercado. Creemos, estamos convencidos que tenemos un producto que es innovador, que es el mejor del mercado, pero no se vende. Y sin embargo, no hacemos el cuestionamiento de cuál es la causa por la cual nuestros productos no se están vendiendo. Otra de las causas fundamentales es lo que ya hemos hablado. No tenemos un plan de negocio que sirva a sus propietarios administradores y también de pronto empleados como guía hacia dónde vamos. Simplemente llegamos, empezamos a producir, lo único que nos interesa es eventualmente mirar a ver cómo se manejan los negocios, pero no tenemos realmente un norte. La gente trabaja, pero muchas veces dice a dónde nos puede llevar el manejo de la sociedad. Un tema bien importante, los negocios de familia, y que por eso sí fundamentalmente mueren empresas, que es mezclar los negocios de la empresa con los negocios de la familia. No hemos entendido muchas veces que cuando nosotros creamos una empresa, hemos creado un nuevo ser. Los socios son una cosa y la empresa son otra. La empresa tanto es independiente que tiene su propia identificación, tiene su propio nombre, tiene un NIT, son totalmente diferentes, pero el empresario a veces tiene la empresa, la crea y entonces llegan y dicen, por favor, sáquenme ahí 100,000 pesos que me voy a almorzar. Y el carro se me dañó y me costó 1,000,000 de pesos el arreglo, saquen ahí de caja. Y como lo veíamos en el video, es que estoy muy cansado, hay vacaciones, entonces saquen por ahí 5 o 10 millones de pesos que es que me voy de vacaciones con la familia. ¿Qué están haciendo? Mezclando negocios empresariales con temas personales. Si uno va a manejar una empresa y crea una empresa y empieza uno a trabajar en su empresa, pues lo más lógico es que debe colocarse un salario. Esa misma fuerza laboral que yo empleo en mi empresa, podría también emplearla en otra empresa ajena y allá tendrían que pagarme. Y lo que tiene que hacer el empresario es, si trabaja para su propia empresa, pues sí, colocarse unos sueldos que sean racionales y no irracionales, porque eso también puede llevar al traste con la empresa, pero separar lo uno de lo otro. Lo otro es autoengañarse pensando que sus debilidades, todo el problema que tiene, eso va a pasar. Como sucede con los novios que de pronto dicen, cuando nos casemos, él o ella va a cambiar, y la situación no, hay que enfrentarla y hay que darle soluciones. Bueno, otro de los factores internos es la inexistencia o inadecuado plan de marketing y de ventas. Nosotros en ocasiones, digamos, no nos adaptamos a todos los cambios constantes de la demanda de mercado, de tecnología, de sociedad. No nos damos cuenta que nosotros, cuando eventualmente constituimos nuestra sociedad, el mundo estaba acá. Y nosotros comenzamos acá contra una empresa y de pronto el mundo se corrió y nosotros seguimos quedando estáticos.
Hoy en día hay muchísima tecnología, tal vez más adelante lo vamos a ver, no se entendería cómo hoy una empresa no tiene una página web, no se entendería cómo una empresa, así sea pequeña empresa, no está en los medios masivos de comunicación hoy en día. Eso puede llevar al traste porque la competencia sí está en eso. Y mientras ellos están haciendo publicidad, todo el mundo nos está desconociendo a nosotros. Ok. El pobre nivel de innovación. Las empresas tienen que innovar, señores. Las empresas no se pueden quedar estáticas. Si yo tengo un producto, tengo que mirar a ver qué es lo que marca la diferencia frente a mi competencia. Vuelvo al tema de las empanadas. Si yo voy a montar una venta de empanadas y con toda la competencia que hay, tengo que mirar qué es lo que hace diferente mis empanadas para que todo mundo vaya a comprar las mías y no se queden con la competencia. Y para eso toca innovar. Al menos colocarle una pizca de ají o de pronto colocarle alguna otra cosa que le haga totalmente diferente a los demás y que digan, sí señor, ese producto es exclusivo. Y vuelvo y le digo, la innovación tiene que ser de carácter permanente. El pobre nivel de innovación, bueno, el personal de ventas inadecuado y escaso nivel de ventas, ya lo hemos hablado. Cuando tenemos problemas de ventas hay que revisar, ¿es el producto o es mi fuerza de ventas? Porque yo puedo tener unos niveles altísimos de inventarios, pero no se venden. Algo va a suceder ahí y sobre todo porque mantener inventarios pues es un lucro cesante inmenso. Bueno, la ubicación geográfica que muchas veces es inconveniente. Vuelvo al caso de las empanadas, entonces dice, yo sí voy a hacer unas empanadas, las mejores del mundo, pero por los costos que me generan para hacer mi mejor empanada, eso me vale a 1.500 pesos, pongámoslo a 1.200 y un margen de rentabilidad de 300 por empanada. Pero entonces voy y me ubico de pronto en cualquier barrio, digamos, del sur, en sus extramitaciones, pues el personal que vive o trabaja allá no me va a poder comprar la empanada a 1.500, estoy en el lugar equivocado, por eso hay que mirar a dónde es que monto yo los negocios. Las fallas o canales de distribución, desde luego, podemos tener un excelente producto, podemos estar gerenciando de la menor manera, pero es que mi producto llega tarde a todas las personas que son mis clientes. Y el cliente cuando solicita algo es porque lo requiere para allá, no para que le llegue por la tarde, no es para que le llegue pasado mañana y muchas ocasiones ni siquiera que le llegue. Esos canales de distribución son supremamente importantes. La debilidad frente a la competencia en términos de precios, calidad, servicios y promociones. Un buen empresario tampoco puede meterse en una guerra de precios. Es el producto, es la calidad, es el servicio el que lo va a diferenciar. ¿Por qué? Porque es que uno no tiene el músculo económico para competir de pronto con otras personas. Y lo peor es meterse en una guerra de precios, porque el que tenga el músculo económico se irá bajando y llega el momento en que uno dice, yo ya no puedo vender a esos precios tan bajos porque estoy perdiendo. No, la diferenciación del precio debe ser calidad y servicio. Mantener modelos de negocios obsoletos, lo que estábamos hablando. No tener una página web, no tener, por ejemplo, nuestros productos en redes sociales, etcétera, eso nos puede llevar al traste. La mala gestión administrativa y financiera puede ser otra de las causas que nos lleven a una crisis. La dirección centralizada y falta de delegación de responsabilidades, ya hemos hablado de esto, es decir, las personas que son demasiado celosas de cómo se deben manejar los negocios. En ocasiones, el fundador de la empresa no quiere ni siquiera que los miembros de su familia ingresen y conozcan de sus negocios. No, pues habrá miembros de familia que eventualmente nacieron para ese tipo de negocios o de pronto nos damos cuenta que ningún miembro de la familia sirve o le gusta el negocio. Pues busquemos entonces a un buen administrador
y mejor nosotros controlamos. ¿Y cómo podemos controlar? A través de ser, por ejemplo, miembro de una junta directiva o estar pendiente de otros negocios de cómo mi gerente es que está manejando la empresa. O si no es la gerencia la que delego, pues entonces crear algunas otras instituciones como direcciones, vicepresidencias para delegar parte de las cargas. Un punto muy, pero muy importante por el cual también nosotros caemos es la falta de información contable y financiera. Quizás los que trabajamos en el sector público y tenemos que ver con estos temas de insolvencia, nos preocupamos enormemente cuando de pronto no le dice al empresario, señor, su contabilidad. Y le dice, o no tengo contabilidad o la tengo atrasada. Y entonces uno no entiende cómo es que esa persona está manejando un barco a ciegas y en medio de una tempestad que es lo más grave. La contabilidad, si bien no le refleja a uno a